Evangelio Sinóptico, clase número 10, el Sermón del Monte, parte 3. Hoy día vamos a Mateo finalizar, 21. hoy día vamos a finalizar, hermano, lo que es la primera etapa de los Evangelios Sinópticos, que son 10 clases, y después, si no me equivoco, están quedando como 4 o 5, lo vamos a ver, como 4 creo. Después después de un mes vamos a estarlo estudiando con la ayuda del Señor. El texto bíblico que vamos a considerar hoy es Mateo capítulo 7, versículo 1. Creo que la hermana Jessica lo tenía, por ahí habló Mateo 7, 1. Un solo versículo, por favor. Amén. Dice así en el nombre del Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados. Amén. Ese va a ser el texto bíblico, hermanos, que vamos a utilizar en esta noche ya. Aquí en Chile son exactamente las 8:05 minutos. Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Hoy día vamos a considerar todo el capítulo 7 de Mateo, vamos a explicarlo, aunque de manera breve, pero concisa, y creo que va a ser de bendición. La enseñanza pasada, porque ya con esta sería la tercera que hablamos del Sermón del Monte, en la enseñanza pasada vimos Jesús y el enojo, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos. En el capítulo 6 vimos Jesús y la oración, Jesús y el ayuno de los hipócritas, vimos los que tenían ya su recompensa aquí en esta tierra, Jesús y los tesoros en el cielo. Vimos también cómo el Señor Jesucristo enseñó acerca de que el ojo es la lámpara del cuerpo. También vimos Dios y la riqueza. Eso es lo que vimos la semana pasada, sí. Para finalizar, hoy estudiaremos el capítulo 7 de Mateo, dándole una enseñanza y aplicación práctica en nuestra vida, por supuesto, en nuestra vida cotidiana, perdón, diaria, de las enseñanzas que se desprendieron de labios de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como usted ya está viendo en pantalla, estamos en Evangelio Sinóptico, clase número 10. El juzgar a los demás. Lea a alguien, por favor. A ver, yo voy a designar mejor, si no cualquiera va a leer acá. Hermana Claudia Pablaza, está por ahí, ¿cierto? Lea, estamos en el capítulo 7 de Mateo. Lea del 1 al 5. Amén. Del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo propio? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás también para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿No deis? Amén. ahí nomás, sí. Casi se pasa un puro versículo. Bueno, es bueno que tengamos ganas de leer la Biblia. Bendito sea el Señor. A nuestra naturaleza caída le resulta muy fácil, y por qué no decirlo, hermanos, complaciente. Le resulta complaciente, como le voy a colocar acá en este texto, criticar, censurar a otros en vez de a nosotros mismos. Nos gusta a la carne, por supuesto. Quien hemos dominado la carne con su deseo y estamos luchando, batallando día a día para vivir una vida más en el espíritu, más agradable delante del Señor, sabemos que antiguamente en esa vida en la carne era complaciente, fijarse mejor en los errores de los demás que en nosotros mismos. Por ahí hay un proverbio judío, un dicho, un refrán, una frase judía, que el sol nunca ha visto el lado oscuro de la luna. Para los que no saben, la luna no tiene brillo propio. La luna brilla por la luz del sol. La luna no brilla por sí sola, no es como el sol. El sol tiene luz en sí mismo, pero la luna no. La luna brilla solamente porque el sol la ilumina. Es como un reflector, un espejo, para que usted más o menos entienda. Por eso es que los judíos dicen que el sol nunca ha visto la cara oscura de la luna, obvio. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está iluminando. Si el sol perdiera su capacidad de iluminar, entonces sí vería el lado oscuro de la luna, dándonos a entender que quien ilumina mucho no se anda fijando en los defectos del resto, no le ve el lado oscuro a las personas, solamente trata de sacar lo bueno, las virtudes, porque entiende la persona que ilumina, entiende que todo al fin y al cabo tenemos algo malo que tenemos que ir mejorando día a día. Pero al ser humano carnal es inclinado constantemente, tiene una inclinación natural a juzgar a los demás y de mala manera. Antes que mirar nuestros errores propios, nuestros defectos, nuestros pecados, preferimos mirar los de los demás. Cristo lo enseña con toda
claridad. Pero no se debe malentender, mis hermanos, las palabras de Cristo. Jesús no está prohibiendo el juzgar en el sentido de discernir o evaluar a los demás, sino el juzgar con un espíritu de condena, con un espíritu de crítica, con un espíritu de hipocresía, con un espíritu de destrucción, con un espíritu de querer hacer mal a las personas y a los hermanos. Eso es lo que Cristo está condenando. No está condenando el juzgar, porque más adelante, como veremos, él mismo nos invita a juzgar. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan dice, juzgad con justo juicio y no según las apariencias. El apóstol Pablo continuamente dice, ¿cómo entre vosotros no va a haber alguien maduro quien pueda juzgar estas cosas? O sea, y también dice, vosotros vais a juzgar a los ángeles. Es gran cosa que juzgues estas cosas dentro de la congregación, eh, problemas que se dan dentro de la congregación. Entonces, Cristo no quiere que vivamos simplemente tragándonos todo lo que nos sirvan. No, Él quiere que evaluemos, Él quiere que discernamos, Él quiere que juzguemos, pero en el buen sentido de la palabra, no en el mal sentido de la palabra. Y de aquí, hermanos, que tenemos que decir, como le va saliendo su pantalla, todo lo que voy hablando lo voy respaldando con imágenes y aquí en la pantalla con letras, escrito y frase. Existen dos formas de juzgar, sí, una mala, por supuesto, y una buena, una correcta y una incorrecta. Una que beneficia y otra que maldice, una que bendice y otra que destruye simplemente. La incorrecta se refiere básicamente a la censura o la crítica a otros, no considerando mis propios pecados y no teniendo ni siquiera la moral para juzgar a otro. Por eso es que Cristo dice, hipócrita, ¿cómo vas a querer sacar la paja del ojo ajeno cuando tú todavía no quitas la viga? Tienes un tronco, tienes un palo de leña metido en el ojo y te estás fijando en la pequeña faja, en la pequeña paja, en la pequeña basurita, en las pestañas, en el ojo del hermano y dices, déjame sacar la paja de tu ojo y usted todavía no se ha preocupado de la viga que está en el suyo propio. Esta es la manera incorrecta de juzgar. No se puede juzgar, evaluar, discernir a otros cuando yo mismo estoy peor que el de al lado. No sé si se entiende. O sea, hay personas que están criticando por cosas menores al prójimo y no han arreglado su propia vida. Grandes pecados, problemas, defectos o fallas que todavía hay en su vida propia. Hipócrita, dice Cristo. Cristo, no yo. No los pastores, no la iglesia. No, Cristo trata de hipócrita, de falso, mis amados hermanos, de doble cara, de doble ánimo. Hipócrita. ¿A quién? A quien se atreve a querer corregir cosas en otro cuando yo mismo no he corregido cosas más grandes en las que estoy fallando. Eso, hermano, es lo que Cristo condena. Y la forma correcta, acá enumerado en el 2, la forma correcta de juzgar se refiere básicamente a la capacidad de evaluar y discernir a las personas y las situaciones, sobre todo cuando, gracias a Dios, se posee la moral para hacerlo. Por eso es que Cristo en el versículo 2 dice, con la medida que midáis os será medido. Advierte que hay un juicio, hay un castigo para aquellos que se atrevan eh, a juzgar sin misericordia, a medir sin misericordia, no considerándonos a nosotros mismos. En esta vida todo lo que se esparce algún día se recoge, todo lo que se siembra se cosecha. Y si juzgamos sin misericordia, no considerándonos a nosotros mismos, un día sin misericordia seremos juzgados. Voy a leer Santiago capítulo 2 y el versículo 13. Dice así, y cito, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Es importante, hermanos, que cuando vayamos a juzgar, lo hagamos con amor, lo hagamos con misericordia, como dice el proverbista. El pecado se corrige con amor y misericordia, nunca con el afán de querer destruir, dañar o aplacar, minimizar, ningunear, apocar, destruir a un hermano. No, de hecho, Gálatas 6, versículo 1, dice, vosotros que sois espirituales. Ese texto me encanta. Si un hermano ha sido encontrado en una falta, como decimos en Chile, con las manos en la masa, vosotros que sois espirituales, no le habla a los carnales, porque un carnal no puede hacer lo que yo voy a decir ahora, o lo que dice la Biblia en Gálatas 6.1. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Solamente un espiritual puede restaurar cuando ve a alguien caído.
Por supuesto, si la otra persona también se deja restaurar, porque hay personas que son tan cerradas de mollera, tan cerradas de cabeza, que ni siquiera se dejan restaurar, porque la restauración parte desde el reconocimiento. Si alguien no reconoce que ha fallado, no reconoce que ha pecado, no reconoce que ha hecho las cosas mal, no hay restauración. Por eso también dice el proverbista, mis amados hermanos, que para alcanzar la misericordia hay que apartarse de la impiedad. Hay que reconocer y apartarse. Es importante entender esto. La imagen de la paja y la viga, en el ojo en el ojo ajeno hay una paja, en mi ojo una viga, dice Cristo, denuncia la tendencia humana a criticar defectos pequeños en otros, mientras nosotros ignoramos defectos mayores en nosotros mismos. Escuchen bien, el verdadero discípulo de Cristo debe practicar la autocrítica. Tenemos que disipularnos en este sentido, formarnos en este sentido, ser más autocrítico que crítico, fijarme más en mis propios errores que en los errores del resto. La humildad y la misericordia deben ser algo patente en nosotros, evitando la hipocresía de juzgar a los demás sin tener ninguna necesidad, mucho menos cuando aquel señalamiento, aquella crítica, aquella censura no va a bendecir a nadie, no va a ayudar a nadie, es mejor evitarlo. Cristo dice hipócrita, trabaja primero en tus defectos. Cristo dice hipócrita, trabaja primero en ti mismo. No significa que uno no pueda evaluar, no pueda juzgar, puede hacerlo, pero también debe existir la moral para hacerlo, mis hermanos. No cualquier persona puede llegar y evaluar cualquier situación. Tiene que tener la moral. Bien, esto es por una parte. Luego hay un versículo, hermano Claudio Venegas. Claudio Gabriel Fuentealba Venegas, por favor, lea el siguiente versículo, que es el versículo 6. A ver, mi pastor. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Uf, amén. Tremendo. Bien, encontré un perrito bien feo y lo puse aquí. O sea, el perrito está lindo, pero oiga, la cara mañosa. Y por supuesto, porque lo santo a los perros y la perla a los cerdos. Traté de buscar imágenes bien representativas, bien ilustrativas de esta verdad. Ay, hermanos, aquí tengo un escrito para que ustedes, los que van copiando, anotando, qué sé yo. El Evangelio, hermanos, debe predicarse a toda criatura, incluso a los que anhelan nuestra muerte, a los que nos maldicen, a los que pisotean nuestras creencias. Así que es difícil, hermanos amados, que se esté refiriendo al Evangelio. Posiblemente no se está refiriendo a no, cuando dice lo santo a los perros, la perla a los cerdos, no se está refiriendo a no entregarle el evangelio al hostil, no se está refiriendo a no entregarle el evangelio al satanista, no se está refiriendo a no entregarle el evangelio al brujo, al borracho, aquel que nos dice ándate para tu casa, déjate de meter boche. No nos está diciendo a aquella persona que se mostró hostil al evangelio, no le entregues los santos ni las perlas, no. Porque el evangelio hay que entregárselo a todos. Así te estén crucificando, hay que entregárselo. Porque el evangelio es un evangelio de amor y misericordia. Hay que ser como Esteban, que aun cuando lo estaban matando, dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. O sea, predicó con el testimonio hasta última hora, igual que el Señor Jesucristo. Así que no se está refiriendo al evangelio. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a verdades preciosas, tales como, no sé, por ejemplo, enseñanzas que tienen una mayor relevancia, quizás, no que algo sea más importante que el Evangelio, pero sí hay temas que se pueden solamente conversar con los que han alcanzado madurez. Por ejemplo, ¿qué saco yo de hablar con un impío, con un mundano, con alguien que no tiene a Cristo, acerca del cuerno pequeño del anticristo? ¿Para qué voy a hablar del falso profeta, de la marca de la bestia? ¿Para qué voy a hablar temas escatológicos? ¿Para qué voy a hablar de Ezequiel 37 y el reino milenial de Cristo? ¿Para qué voy a decirle a él y mostrarle las dimensiones de la nueva Jerusalén que nos enseña en Apocalipsis capítulo 21 y 22? No tiene ningún sentido, hermanos, hablar estas verdades tan preciosas con una persona que ni siquiera se ha arrepentido de sus pecados. O sea, no tiene sentido. La Biblia en ese sentido nos dice que no le entreguemos lo santo a los perros y la perla a los cerdos. Quizás verdades espirituales que Dios le ha revelado a usted, experiencias que Dios le ha dado, pierde el tiempo contándole estas cosas, porque Pablo dice, hablamos misterio con aquellos que han alcanzado madurez. ¿Para que usted va a hablar de estas cosas con esas personas? Al impío, al pecador, solo se le habla el evangelio, no palabras que requieren más madurez.
no doctrinas más fuertes. ¿Para qué yo voy a explicarle que Cristo es una persona con dos naturalezas? ¿Para qué yo voy a detallarle lo que pasó en el concilio de Éfeso en el 431 después de Cristo, si María era Cristotocos o Teotocos, si era realmente la madre de Dios, la portadora de Dios que era? ¿Para qué yo voy a hablar lo que pasó en el 320 y algo allá en Nicea, en cómo se condenó a los arrianistas? ¿Para qué? O sea, no tiene ningún sentido hablar estas cosas porque son cosas más profundas, más elevadas. No, mucho menos cuando son hostiles a las verdades del Evangelio. Sin embargo, no se refiere al Evangelio mismo. El Evangelio se le debe entregar absolutamente a todos. Porque, por ejemplo, si usted toma el pan del templo, yo creo que asumo que la mayoría de ustedes ha estudiado lo que es el templo, los panes de la proposición, el lavacro, todas esas cosas, el lugar santo, el lugar santísimo, el velo, que yo he explicado en nuestro grupo de WhatsApp, he explicado que el velo, cuando me hacen preguntas, yo respondo. El velo tenía más o menos 10 centímetros de ancho, de grosor, 10 centímetros. Era una cosa, pero tremendamente grande. Los detalles del templo son maravillosos. Cualquiera que se quiera tirar el piquero, le llamaba aquí en Chile, el piquero, el clavado, para estudiar y sumergirse en las enseñanzas del templo, va a encontrar algo muy precioso, porque cada detalle, cada cornisa del templo bendice a uno cuando uno empieza a estudiar el templo, su simbolismo, su significado. Es algo maravilloso. Pero ese pan santo, si se lo daba a un perro, ¿el perro valoraría que era un pan santo? No, hasta le muerde la mano, pues hermano. Hasta le muerde la mano. Porque las cosas santas no se le pueden dar a los perros, aunque el lenguaje que usa Cristo es fuerte, muy fuerte. Trata a estas personas hostiles al Evangelio, hostiles a las verdades espirituales, como perros y cerdos. Por supuesto, no podemos en este tiempo andar tratando a todo el mundo de perro y cerdo. Tú, cerdo, que no quieres recibir el Evangelio. No, para nada. O sea, hay que tener control también sobre cómo predicamos y si realmente estamos predicando o invitando a pelear a la gente. Hay que tener, no sé, hay que cursar solamente segundo básico y con eso ya uno basta para entender cómo se debe predicar. Ya. Pero hermanos, si le damos un pan santo a un perro, ¿qué hace? Hasta la mano nos muerde. Y si le damos una perla a un cerdo, ¿qué haría con eso? Mire el cerdito aquí. Mire, imagina este chanchito, este cerdo, este puerco. Pásele una perla. ¿Qué lo hace? Él está en el barro, entréguele una perla. La va a pisotear, la va a meter al barro, la va a perder y no la va a valorar. Él no, este animalito no sabe valorar una perla, por mucho que costó encontrarla, por mucho que encontró hallarla, trabajarla. Usted se la da a un chancho y el chancho no sabe qué hacer. La va a pisotear, no sabe valorar. Por eso es que Cristo nos enseña y nos exhorta a no entregarle estas verdades espirituales a cualquiera. No, por ningún motivo. El Evangelio a todos, pero estas perlas preciosas no es para todos. Sigamos. Mi hermano Martín García, ¿usted cree que pueda leer del versículo 7 al 11? El hombre de San Juan. Amén, pastor. ¿Me escucha? Lo escucho perfecto, del 7 al 11. Disculpe, ¿de qué el libro de Santiago? No, estamos en No, Mateo. disculpe. Mateo, si es que me había pasado a otro Ajá. pasaje. Sí, sí. Deme un Mateo segundo, capítulo ahí lo leo. 7. Mateo capítulo 7, Sí, del sí. verso 7 al 11. Mateo 7, del verso 7 al 11. Sí, Por favor. amén. En el nombre de Jesús. Amén. Del verso 7 al 11. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Que todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Algunos piensan que los vocablos pedir o pedid, buscad, llamad, son simplemente tres términos para referirse a lo mismo, a la oración, nada más. Pero también tenemos otro grupo y personalmente yo me sumo a ellos. Creo que es mejor esta otra interpretación, que respeto. Si alguien me dice a mí que pedid, buscad y llamad, se refiere básicamente a una oración y nada más. Son términos intercambiables, sinónimos, es lo mismo, solamente que he dicho de tres maneras. Yo lo respeto, pero yo personalmente creo que quiere decir mucho más. Yo entiendo, mis hermanos, que cuando la Biblia dice pedid, se está refiriendo a la oración, naturalmente, a la oración simple, a la oración sencilla, la oración mera, la mera oración.
pedid. Pero cuando dice, mis hermanos, buscad, creo que conlleva un esfuerzo mayor que nos saca de nuestro confort, de nuestra zona segura y nos pone a actuar. Es decir, nos lleva a la obra. Ya no solamente oro con fe, porque orar es fe. Ya me pongo a actuar, me muevo creyendo, por ejemplo, me explico para que más o menos se entienda la enseñanza y aterrizar un poco la idea. Si hay una persona sin trabajo y se pone a orar, ese es el pedid, está orando. Pero si esta persona aplica la otra regla, buscad, es decir, se para de las rodillas y sale a buscar trabajo temprano por la mañana, ya está colocando no solo la fe, sino que también la obra. Y la palabra, hermanos amados, donde dice llamad y se os abrirá o se dará, llamad está hablando de la perseverancia en la oración. Pedid entonces sería la oración simple, buscad ya sería ponerle la obra a la oración, es decir, con más fuerza, y llamad sería básicamente la perseverancia en la oración, la persistencia. Una persona que ora, que se mueve en fe y que persiste en la oración, de seguro tendrá aquello por lo que clama. Lo voy a repetir otra vez. Una persona que ora, que se mueve en fe y que persiste en la oración, de seguro obtendrá aquello por lo que clama. Eso se llama una oración perseverante o la oración. Porque algunos dicen, la oración eficaz del justo puede mucho y piensan que con orar una vez ya está. No. Recuerde usted que Cristo cuando fue al Getsemaní tuvo que orar 3 veces y las 3 veces oró lo mismo. Las 3 veces, recuerde a Isaías. Elías oró 7 veces por lluvia, la misma oración. Eso se llama perseverancia. Recuerde Lucas 18, la ancianita, la viuda que iba a pedir justicia a su adversario, siempre con las mismas palabras, perseverancia en la oración. No se trata solo de orar, sino de perseverar orando. Si usted tiene una petición, pida, busque y llame, pida, busque y llame, es decir, ore, muévase en fe y persista. Ore, muévase en fe y persista. Luego el Señor Jesucristo procede a darnos una analogía, como leía recién bien nuestro hermano Martín, una analogía de un padre terrenal proveyéndole a su hijo lo que le pide. Sabemos nosotros, hermanos amados, que si nuestro hijo nos pide algo, nos pide un juguete, no le vamos a darle un escorpión para que lo pique. Por eso Cristo dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Se imagina? Una ridiculez, un absurdo como este. O sea, ¿quién se atrevería a tanto, hermanos, por Dios? Papito, tengo hambre, dame un pan. Sí, hijo, toma una piedra. Nadie haría eso. Y si le pide un pescado, ¿usted de verdad le daría una serpiente? Si su hijo tiene hambre, ¿le daría algo? No, hermano, nosotros le daríamos lo que necesita, porque nosotros consideramos, entre comillas, que somos buenos padres. Incluso cuando nuestra esposa nos dice, eres un gran padre, eres un buen padre, nos creemos, perdón la expresión, un tanto burda, pero nos creemos el cuento. Nos creemos el cuento, ¿verdad? Como, oh, yo sí soy buen padre porque mi esposa, mi hijo, mi hija me consideran buen padre. Yo tengo que ser un buen padre. Bueno, Cristo dice, si vosotros siendo malos padres, delante de la esposa podemos ser buenos, delante de los hijos podemos ser buenos, delante de los vecinos podemos ser buenos, pero delante de Dios, la Biblia dice, si vosotros siendo malos padres, sabéis dar buenas dádivas a vuestro hijo, ¿cuánto más el Padre Celestial no le dará cosas buenas a los que se lo pidan? Dando a entender, si ustedes como papás terrenales, carnales, humanos, limitados, finitos, muy limitados, saben proveer a sus hijos sus necesidades, saben dar lo que corresponde, ¿cuánto más tu Padre Celestial, que nos ha amado como nadie nos puede amar? ¿No acaso Él no dará cosas buenas a los que se lo pidan? Nuevamente es como un incentivo. Ora, ora, ora. Eso es lo que nos dice. Es un incentivo a orar. La oración debe ser, hermanos, permanente, constante, perseverante y persistente. El que ora no debe rendirse. El que ora debe permanecer hasta ver lo que ha pedido, hasta que pueda materializar, dicho de algún modo, aquello que creyó en lo espiritual. Si Cristo lo prometió, tenga por seguro que Él no mentirá. Sigamos. Mi hermana Violeta, ¿puede leer el versículo 12? Violeta Soto. Amén. Amén. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Muchas gracias. Las cosas que ustedes quieren que le hagan, háganlo ustedes. Eso está diciendo.
Se dice que toda la enseñanza del capítulo 7, o muchas enseñanzas del Señor Jesucristo, se resumen en este solo versículo, lo que se conoce como la regla de oro. La regla de oro. Se resume en mucha enseñanza. Haz bien, así como te gusta que te hicieran a ti, como te gustaría que te hicieran a ti, haz tú a los demás. No se trata, hermanos, solo de evitar el mal, sino de hacer activamente el bien a los demás. Tal como desearíamos nosotros recibirlo de los demás, así nosotros hacerlo. Porque algunos leen a todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, haced también vosotros con ellos. Algunos leen, lo que no quieres que te hagan, no lo hagas. Y la Biblia no dice eso. Lo que no quieres que te hagan, no lo hagas. No, la Biblia nunca ha dicho eso. La Biblia dice, lo que tú quieres que te hagan, tú hazlo. Tú hazlo. No se trata de evitar el mal, se trata de trabajar de manera activa en hacer el bien a los demás. Jesús nos llama a ponernos en el lugar del otro. Antes de hablar, estoy leyendo acá, antes de hablar, actuar o decidir, pensar cómo nos gustaría ser tratados por nuestro prójimo, por los demás. Si estuviéramos en esa situación que está viviendo nuestro hermano, nuestra hermana, si nosotros fuéramos los que están vistiendo o están calzando esos zapatos, ¿cómo nos gustaría que obraran con nosotros? Así hagan ustedes. Piensen en alguien que la está pasando mal. El primero que se le venga a la mente, que está pasando mal. Cualquiera, haga este ejercicio conmigo. Piensen en un hermano, hermana o familiar que la está pasando muy mal. Ahora trate de visualizarse usted en su lugar. Es usted el que está en esos zapatos. ¿Cómo le gustaría que lo trataran? Asimismo, haga usted con esa persona. Esa es la enseñanza que Cristo nos está dando. Hacer con la gente como nos gustaría que trataran con nosotros si estuviéramos en esos zapatos. Este es un principio universal del cristianismo. Refleja el carácter de Dios, la esencia del cristianismo. Aquel hermano que dice con orgullo, orgullo en el buen sentido de la palabra, porque hay un orgullo malo y un orgullo bueno. Nosotros sentimos un orgullo bueno. Cuando, por ejemplo, decimos a nuestra hija, se sacó primer lugar, buena nota, hija, estoy orgulloso de ti. Eso no es pecado. Algunos dicen, no, y el orgullo es del diablo. Ya, pero sepa definir el orgullo, porque hay dos tipos de orgullo. Está el orgullo malo y está el orgullo bueno. El orgullo en el sentido de que nos sentimos felices, contentos, satisfechos de tener un hijo así o una hija así. Estoy orgulloso de ti. Ahora, hermanos amados, debemos entender lo siguiente. Cualquiera que diga con orgullo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Está bien. Si usted nació de nuevo, uno de los principios universales del cristianismo es la regla de oro. Haga el bien a los demás pensando como si fuera usted mismo o usted misma. Esa es la regla de oro y es lo que todos nosotros deberíamos aprender a vivir de todo corazón, hacerle el bien a los demás. Bien, sigamos avanzando. Pasemos a lo que se conoce como la puerta estrecha. La puerta estrecha. Alguien, por favor, que lea el versículo. A ver, mi hermano Javier Solil, ¿está por ahí? Versículo 13 al 14. Amén, mi pastor. Amén. Dios le bendiga, mi pastor. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son las que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Amén. Hermano Javier, ¿cuántos elementos usted ve ahí en ese pasaje que acaba de leer? ¿Qué es lo que ve? ¿Solo ve una puerta? No, mi pastor. ¿Qué más observa? Camino, el camino, Sí, correcto. Primero hay una puerta, pero si yo abro puerta, una puerta me va a llevar a un camino. Y un camino me correcto, lleva a... a la vida y el otro a la perdición. Correcto. Muchas Al- gracias, hermano. Puede desactivar su Amén. micrófono y secarse el sudor. No hay problema. Mano Javier, Dios le bendiga, siervo. Siempre se habla solo de la puerta estrecha, pero resulta que no solo hay una puerta estrecha, hermanos. No, hay más cosas. No hay un solo factor, un solo elemento. Hay tres. Está la puerta, está el camino y está el destino. No hay solo una puerta. Hay una puerta, hay un camino y hay un destino.
y están en paralelo, contrapuestos. La puerta estrecha, la puerta ancha. El camino angosto, el camino espacioso. La vida eterna y la perdición eterna, o el destino final correspondiente a cada uno de estos dos. Entonces, nosotros hablamos de una puerta, hablamos de un camino y hablamos de un destino. La puerta es Cristo, también Él es el camino y el destino es el lugar a donde nos vamos a dirigir. Por lo tanto, aquí vemos tres cosas, no solo uno. No es un camino popular, mucho menos cómodo, pero conduce a la vida eterna. Cristo asegura que esos pocos que se atrevan, porque no son muchos, son pocos, porque Cristo dijo, y pocos son los que la hallan. Más que hallar, pocos son los que se atreven a tomar la decisión de agarrar esa puerta, abrirla y caminar, porque muchos se quedan tanteando la puerta, tocándola, agarran la manilla para poder abrir, pero no van más allá. Vuelen la puerta, tocan la puerta, sienten la puerta, están a punto de abrir la puerta, pero no se atreven a ir más allá. Algunos hasta la ven abierta, pero no caminan. Son pocos, muy pocos, los que se atreven a ir por ahí. Y los que se han atrevido, es decir, usted y yo, este camino es pedregoso, es difícil, es angosto, es complicado, pero al final hay una promesa gloriosa, que hay una vida eterna para usted y para mí. Entonces hay una puerta, hay un camino y hay un destino. Sigamos. Alguien, por favor, yo siempre digo alguien y después termino diciendo quién. Hermana Rosita, ¿usted podría leer los falsos profetas, por favor, el versículo 15 al 20? Son 6 versículos. Amén, mi pastor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Muchas gracias, mi hermana. Muchas Amén. gracias. Guardaos de los falsos profetas. Le escribí acá para que quede más claro. Guardaos viene del griego prosejo, como lo tengo escrito aquí. En computador esto es muy fácil de verlo, pero no sé si en celular, hermanos, quede sencillo. No sé si en el celular, alguien que esté en celular se alcanzará a ver o no. ¿Sí se Amén, mi ve? pastor, sí se ve. Ah, ya, perfecto. Ya, yo pensé que no se veía. Ya, estupendo. Entonces, guardado viene del griego prosejo y significa mirar, estar muy atento, pendiente, alerta, vigilante, un centinela. No se duerme, está atento, muy atento. Y luego dice que, mis hermanos amados, muchos vendrán vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El lobo antiguamente era visto como el enemigo natural de las ovejas. Y rapaz viene del latín rapax y significa el que arrebata, roba o devora. Eso es rapaz. Viene del latín rapax y significa el que arrebata, el que roba o devora. Eso es rapaz. Entonces un lobo, el enemigo de la oveja, es rapaz. Un lobo ladrón, un lobo que devora, un lobo que arrebata, un lobo que hace daño. Pero vienen vestidos de oveja. Qué tremendo, hermano. Básicamente Cristo nos está diciendo cuando dice guardaos, están muy atentos a no bajar la guardia para saber cuándo entren estos falsos profetas, estos falsos maestros, estos hijos del diablo encubiertos, que no vienen gritando, ojo, yo soy acá un falso profeta, yo soy un falso apóstol, yo soy un falso evangelista, soy un falso pastor. No, ellos vienen vestidos como se los coloqué acá. Mire qué feo es. Así de feos son todos los falsos. No hay falso bonito, son todos feos. Bendito sea el Señor. Vienen vestidos, qué tremendo, de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cristo nos enseñó que al igual que un árbol, ¿usted quiere saber si el árbol es bueno? No tiene para qué pegarle un hachazo a la mitad y comenzar a ver la corteza, no. Solamente tome del fruto del árbol y usted va a saber si un buen árbol o un mal árbol. Yo digo porque, verbo pasado, porque muchas de mis familiares que vivían en el campo han fallecido, pero yo tuve muchos familiares en el campo. Cuando niño viajé mucho al campo y nunca me voy a olvidar cuando mis abuelos y abuelas
tomaban, por ejemplo, ciruela, manzana de un árbol y decían, este árbol no es bueno, no está dando buena manzana. Y de pronto dentro de la quinta de árbol íbamos a una que se llama una manzana limonera, que es como media amarillita y verde aquí en Chile. Oiga, pero un sabor que recordarlo se me hace agua a la boca, una cosa pero maravillosa. Y el viejito decía, este es buen árbol, este es buen árbol, porque la fruta está buena, decía él. Hasta los viejitos de campo entienden una realidad tan sencilla. Nuestro Señor era tan profundo y sencillo a la vez, tan sencillo y profundo para enseñar. Cristo enseñó que el árbol se conoce por su fruto. Un buen árbol, naturalmente, va a dar buenos frutos. Un mal árbol, obviamente, va a dar frutos muy, pero muy malos. ¿Usted quiere saber si alguien es un falso, un mentiroso, un embustero, un lobo, un rapaz? Véale sus frutos. Esa es la forma. No importa que profetice, que hable en lengua, que tire humo, que le adivinó la vida a 4 personas. No importa, como vi un día uno, porque esto hacen un show tremendo, un show pero tremendo, hermano, que le dicen el DNI, el RUT, quiero decir, la cédula de identidad, le dicen el número de casa, cuántos hermanos tiene, a qué hora se ducha, cuánto es lo que come, cuántas calorías consumió el día de ayer. Oiga, pero son unos expertos adivinando. Pero no hay que dejarse engañar por eso. ¿Sabe lo que hay que ver? Son los frutos. ¿Usted quiere saber si alguien es falso? Los frutos. Así lo enseñó el Señor Jesucristo. Sigamos avanzando, hermanos. Sigamos avanzando. No todo el que me dice Señor, Señor. Hermana Rosana, Rosana Caro, por favor lea del 21 al 23. Ya vamos terminando aquí a esta y 2 más. Diapositivas. Le dije que la enseñanza de hoy era breve. Llevamos 40 y... ¿O no? ¿Cuánto llevamos? 20 y tanto, 30 y tanto minutos. Hermana Rosana, ¿está por ahí? Amén, mi pastor. Del 21 al 23. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Hermanos, así como en los versículos anteriores, Cristo nos dice que hay falsos profetas, en el pasaje bíblico que acaba de leer nuestra hermana, nos dice que también hay falsos discípulos. Oh, tremendo. Hay falsos discípulos. Con su boca dijeron, Señor, Señor. Pero estas personas no se sometían a la verdad bíblica, a los estándares de la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. No basta, hermano, con solo hablar de Dios. No basta con conocer la sana doctrina, ser ortodoxos doctrinalmente. No, hay que hacer la voluntad de Dios. Incluso, como acaba de leer nuestra hermana, no basta con ni siquiera tener dones, manifestaciones. ¿Qué es eso de profetizar si no un don? ¿Qué es eso de echar fuera demonios si no tener una linda unción y una linda fe? ¿Qué es eso de hacer muchos milagros si no tener un don? Hermanos, no basta con tener un don, por eso es que no es por don, es por frutos. Muchos son falsos profetas, pero muchos también son falsos hermanos. Y están como esta mujer de acá arriba con una máscara, o como este de acá abajo, bien vestido, bien portado, pero su sombra lo delata, es un mentiroso. Solo Dios nos conoce. Usted puede estar como este hombre aquí, tomando un estudio bíblico con el pastor Marcelo y el mentiroso y sinvergüenza más grande. Usted no va a volar por decir Señor, Señor. Usted no se va a ir a la presencia de Dios por decir Señor, Señor. Hay que someterse a la voluntad de Dios. No importa si profetizó, si echó fuera demonios, hizo milagros. No importa. Todo eso se convierte en espuria si no vivimos de acuerdo a los estándares bíblicos ya establecidos por el Señor. Cuando Jesús dice, nunca los conocí, Jesús no está diciendo que no sabía quiénes eran. No es que estaba diciendo que no sabía de su existencia, sino que no había una relación personal, no había una obediencia genuina entre él y esas personas. La palabra conocer tiene harto significado en el hebreo. Por ejemplo, para la relación sexual se utilizaba la palabra conocer. No sé, un claro ejemplo podría ser Adán y Eva. Adán y Eva, y conoció Adán a Eva.
cuando el Señor Jesús ya nace posteriormente, porque no habían intimado sexualmente José y María mientras ésta estaba embarazada, estaba encinta, pero después dice la Biblia, y José conoció a María. Esta palabra conocer habla de una intimidad sexual, pero no solamente se habla de intimidad sexual, sino de una relación íntima y estrecha. Cuando Cristo dice, nunca os conocí, ¿sabe lo que le está diciendo? Literalmente, nunca tuvimos una relación estrecha. No, esto da para una predicación de día domingo. Tú y yo nunca tuvimos una relación estrecha. Yo no te conozco. No está diciendo que no sabía de su existencia. No está diciendo que no sabía que iba al culto. No está diciendo que no lo veía congregado los domingos. Está diciendo que a pesar de que estuvo ahí, nunca hubo una relación estrecha entre él y el Señor. ¡Wow! ¡Wow! Dios mío. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, es importante vivir una vida de santidad, teniendo una intimidad con el Señor. Si no se sostiene una relación íntima con el Señor en esta tierra, no la va a poder tener en el cielo. O tiene una relación íntima con Jesús ahora, o en la vida eterna, tristemente, no lo va a poder tener. Tristemente. A ver, ¿qué me escriben acá? Ah, ya, amén, amén, amén. No hay problema. No hay problema. Sigamos con la última ya. Hablemos acerca de los dos cimientos. A ver, ¿quién está por acá? Hermana Daniela Lovera, ¿está ahí? Me sale un nombre acá que dice Dani Lovera. Hermana Daniela Lovera, ¿está por ahí? No está. Hermana Tiara García, ¿está por ahí? No está. Hermano Jan Cárcamo, ¿está por ahí? Amén, mi pastor. Sí está. Bien. Gracias, hermano. Amén, amén. Del 24 al 29, por favor, los últimos versículos. Amén, mi pastor, en el nombre de Jesús. Amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Amén. Amén. Muchas gracias, mi estimado hermano. En este pasaje bíblico, hermano, recuerda que ya estamos terminando, pero al final voy a hacer preguntas de lo que hemos visto en la otra enseñanza. Encontramos dos constructores o dos edificadores. Uno es prudente, el otro insensato. Uno sabio, el otro tonto. El prudente construye su casa sobre la roca, un material firme, mientras que el insensato construye sobre la arena, un material inestable. El que construye sobre la roca es una persona que tiene una vida de obediencia a la palabra de Dios, porque Cristo así lo dice, lo compararé a un hombre, ¿a quién? Al que escucha y hace la palabra del Señor. La persona entonces que tiene una vida de obediencia a la palabra de Dios está construyendo su vida espiritual, su casa espiritual sobre roca, sobre firmeza. Pero la persona, mis hermanos, que es un torpe y está construyendo sobre la arena, es una persona que vive en desobediencia a la palabra de Dios. Escucha, escucha, pero no hace. Dice amén en las predicaciones, pero no hace. Esa es una persona que está construyendo su casa sobre un terreno inestable. El constructor prudente y sabio cava, ahonda, echa los cimientos, trabaja. Oiga, hace todo ese cansancio y todo ese sacrificio que son necesarios para que una casa esté firme. Yo tengo mucho sentimiento con este pasaje bíblico porque este fue el primer pasaje bíblico que yo prediqué. Mi primer mensaje, el primer mensaje que yo prediqué con 18 años fue este.
los dos cimientos. Y tengo mucho sentimiento. Me encanta este pasaje bíblico. Algún día voy a volver a predicar de esta maravillosa palabra. Pero el que construye su casa sobre la roca no la tiene fácil, porque cuesta cavar, ahondar, hacer ese hoyo, esa excavación, tirar la roca, echar los cimientos, un trabajo tedioso, fuerte, agotador. Los que alguna vez hemos trabajado construyendo una casa desde cero sabemos lo complicado que es el nivelar. Oiga, estar al calor del sol del día, uf, es un verdugo constante ese calor, es una cosa tremenda. Tiene que hacer un sacrificio fuerte, pero su casa está firme. El otro, como es un perezoso, un vago, un zángano, un parásito, no quiere hacer grandes esfuerzos, entonces simplemente construye sobre la arena. ¿Para qué hacer ese hoyo tan grande si finalmente voy a tener mi casa igual? Los dos tienen la casa, pero ¿sabe cuándo se conoce quién es quién? Cuando vienen las lluvias, los vientos, los ríos y golpean con ímpetu la casa. Para el tiempo de la prueba, de la persecución, de la crisis, para el tiempo de la tormenta espiritual, es donde se sabe quién es quién. El que construye en obediencia y el que construye en desobediencia, los dos tienen casa, los dos se ven bien paraditos, bien firmes. Pero cuando se sabe quién es cuando golpea con ímpetu, es decir, cuando viene la crisis. Porque ambos consiguieron la casa. Todos, los dos tenían, los dos la construyeron. Pero ¿quién la construyó de manera correcta? Solamente aquel que lo hizo en obediencia. Estas enseñanzas fueron tan profundas que la gente se admiraba de la doctrina de Cristo y dice, este enseña como alguien que tiene autoridad, no como los escribas. Su forma de enseñar era tan clara y al mismo tiempo visceral, tan sencilla pero al mismo tiempo tan categórica. Hermanos, les pregunto, ¿o estará construyendo usted en obediencia? ¿Estará parado realmente en la roca? ¿Escucha y hace? Si usted escucha y al mismo tiempo hace, felicitaciones. Usted tiene una casa firme. Cuando vengan los ríos, los vientos y las lluvias y golpeen con ímpetu, su casa va a permanecer. Pero ¿será que usted escucha bastante y hace poco? Tristemente tengo que decirle que tiene que arrepentirse de eso, porque usted está construyendo su casa espiritual sobre la arena. De momento, todo está bien, pero cuando llegue el viento, los ríos, la lluvia y golpeen con ímpetu, será grande su ruina, dice la Escritura. Hermanos, este es un llamado a vivir bien para Dios. ¿Qué saca usted de construir una casa enorme si va a estar sobre la arena? ¿Qué saca usted de dedicar tiempo construyendo algo si tarde o temprano se va a caer? Por lo tanto, hermanos, vivamos para Dios de la mejor manera posible. Bien, hemos finalizado lo que es la primera etapa de los evangelios sinópticos.